Iniciamos entonces una nueva serie, la segunda venida de Cristo, y la enseñanza para hoy es la promesa y las señales. Vamos a leer varios textos, los vamos a analizar. Vamos a empezar con Hechos capítulo 1, versos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí terminamos la lectura de Hechos y analice esto conmigo. Lo primero es que los discípulos deseaban saber si Israel iba a ser restaurado a su gloria que había tenido con el rey David, con el rey Salomón. El rey David y el rey Salomón fueron famosos porque extendieron las tierras de una manera como nunca más se volvió a ver en la historia de Israel. Fueron reinos muy prósperos. Todo lo que los discípulos le están preguntando al Señor: Señor, ¿harás que Israel vuelva a ser el centro de las naciones? ¿Harás que Israel vuelva a ser levantado como era antiguamente? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber esas cosas. Los discípulos entonces preguntaban: ¿cuándo vas a restaurar a Israel? En cambio, Jesús les dice: ustedes no les toca en este momento saber eso. Ustedes lo único que tienen que saber son dos cosas. La primera es que yo los voy a ungir con poder para que sean mis testigos. Es lo primero que les dice. Ustedes van a recibir poder, van a recibir la fuerza del Espíritu Santo para poder ir desde Jerusalén por todas las naciones, por todo el mundo, predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues que ustedes me vieron a mí comer con ustedes, caminar con ustedes, me vieron sufrir, me vieron ser crucificado en una cruz y me están viendo resucitado. Tienen que ir por todas las naciones diciéndole a todos que yo estoy vivo. Pero cuando Jesús fue alzado, dos varones se pararon enfrente de ellos, y algo más se volvió parte del anuncio del Evangelio: varones galileos. Este mismo Jesús que fue alzado al cielo, así volverá a venir otra vez desde el cielo. Entonces los discípulos recibieron un trabajo: ser testigos no solo de lo que habían visto, sino ser testigos también y ser comunicativos, comunicar que Jesucristo iba a volver otra vez. Cada vez que predicamos el Evangelio, nunca debemos dejar a un lado la promesa de que Jesús va a volver. Nunca, 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 nunca. A veces nosotros nos quedamos simple y sencillamente con una parte del Evangelio donde el Evangelio nos restaura, nos cambia nuestra familia, nuestra empresa, nuestra ciudad, y el Evangelio está fluyendo dentro de nosotros. Pero parte de ese Evangelio también es que cada creyente debe vivir todos los días de su vida esperando la venida de su Señor. Jesús había anunciado en otras ocasiones su venida. En Juan 14, Jesús les dice: yo me voy a ir a preparar lugares, moradas, casas para ustedes, y después voy a regresar y me lo voy a llevar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso lo dijo antes, pero ahora esta promesa se vuelve más tangible para los discípulos, porque están viendo efectivamente a Jesús irse, y a dos ángeles diciéndoles: este mismo Jesús que fue alzado también volverá. Entonces, mi amado hermano, es parte del Evangelio estar esperando la venida de Cristo. Es parte de nosotros los creyentes estar pendientes de la venida de Jesús. Dejemos a un lado este versículo, este pasaje de Hechos, y vamos a ir a otro pasaje más adelante, Hechos 2, por favor, y vaya al verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora vea el verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 22. Varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por mandos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La escena de este sermón de Pedro es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hechos capítulo 2. Estaban hablando en idiomas, predicando el Evangelio. Se juntó mucha gente a ver qué estaba pasando. Y ahí es donde Pedro les dice. Ahora, en su predicación Pedro, sabe lo que tiene que hacer. Lo primero es que les dice desde el verso 19 que viene un día llamado el día del Señor. Cuando usted lea sobre el día del Señor, se está refiriendo a la venida de Cristo. El día del Señor en la Biblia es la segunda venida de Cristo, la cual se acompaña, según muchos libros del Antiguo Testamento, con juicios de parte de Dios sobre la nación de Israel rebelde y sobre todas las demás naciones. Pedro les dice: va a venir el día del Señor. Pero en el verso 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, el Evangelio. Vea, hermano, ¿qué recibieron en el Monte Carmelo? La comisión de hablar el Evangelio, pero al mismo tiempo de anunciar la venida del Señor. ¿Y qué está haciendo Pedro en el libro de Hechos? Capítulo 2, 19 en adelante. Predica el Evangelio. Jesús vino, fue un varón aprobado por Dios, fue muerto en una cruz, se levantó de entre los muertos y fue alzado. Pero también un día volverá otra vez. Siempre el Evangelio está acompañado del anuncio de la venida de Cristo. Cuando usted creyó en el Evangelio, usted automáticamente está creyendo en la segunda venida de Cristo. Otro pasaje más, capítulo 3 de Hechos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, oiga esto, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer,
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Una vez más, el evangelio mezclado con la promesa. No puede haber evangelio sin la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Pedro lo está anunciando claro. El evangelio es decir que Jesucristo vino a este mundo por cada uno de nosotros que somos pecadores. Fue muerto en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos y después fue alzado al cielo. El anuncio del evangelio termina y volverá otra vez. Es que no puede haber evangelio sin la esperanza de que Jesucristo venga por cada uno de nosotros. Entonces, por favor, le comunico el mensaje del Señor. Hay una promesa. La promesa es que Cristo va a volver por usted. Y si su cuerpo ya se lo comieron los gusanos, si su cuerpo ya es polvo, porque del polvo venimos y al polvo volveremos, si ya nos comieron los gusanitos por ahí, de todas maneras, cuando el príncipe aparezca, usted y yo nos levantaremos y nos iremos con él. Bueno, hemos hablado entonces ya de la promesa. Ahora deseo que hablemos un poquito de las señales de la segunda venida de Cristo. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Uno de los pasajes apocalípticos más conocidos del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Leemos desde el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Antes de empezar con las señales, consideremos al menos 3 cosas sobre el pasaje que vamos a leer. Lo primero es que la pregunta surge en el templo, pero Jesús no contesta en el templo, sino se los lleva al monte Carmelo, que queda a 2 kilómetros del templo, hasta el día de hoy. Los tuvo que llevar a un lugar alto para que desde un lugar alto ellos pudieran tener una vista panorámica de lo que les iba a decir. Entonces debemos comprender que todas las señales de Mateo 24 y muchas otras que aparecen en el Nuevo Testamento no se pueden discernir de manera natural. Siempre es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender las cosas que están por venir. No es al capricho que yo puedo decir: ay, Apocalipsis dice tal cosa y yo digo que es esto y punto. No, el Espíritu Santo debe producir en nosotros una serie de movimientos, argumentos, para que nosotros podamos comprender y entender las señales de los tiempos finales. Yo no puedo agarrar una señal y convertirla en mi interpretación propia de la señal. Así va a ser y así va a ser y punto. No. Las señales del fin del tiempo deben ser entendidas bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos tener al presente el Espíritu Santo para entender estas cosas? Para no caer en errores doctrinales. En el siglo antepasado, 1800 y pico, hubo un grupo de personas que salieron de una iglesia evangélica y empezaron a poner fechas para la segunda venida de Cristo. De ese grupo de oración, porque era un grupo de oración, se reunían para orar. Y por eso hay que tener cuidado siempre cuando uno se reúne, y uno tiene que tener madurez espiritual y discernimiento espiritual. Se reunían para orar y por supuesto leer, y de repente empezaron a poner fechas. De ese grupo de oración de esta iglesia
nacieron dos sectas al día de hoy: los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, de ese grupito. Los adventistas, al ir poniendo fechas, Jesucristo viene X fecha y no vino. Volvieron a recalcular. No, los cálculos que hicimos están mal porque usamos un calendario antiguo que no es el correcto, y lo volvieron a cambiar y volvieron a dar otra fecha, y por eso dieron la fecha. Todo el mundo esperando la venida de Cristo. Yo no sé qué tal vez con poporopos, esperando a ver a qué hora viene el Señor. No sé. La situación es que Cristo no vino. Su profetisa, una hermana llamada Elena, de apellido White, estaban orando cuando ella dice: el Espíritu me mostró que Jesucristo sí vino, pero de manera espiritual. Por eso nadie lo vio. Mire, hermano, mire, desde ahí estamos ya re mal. Nadie lo vio. Ahora, Jesucristo no vino a la tierra. La Biblia dice que Él vino al santuario y en este momento está purificando el santuario. La doctrina del santuario es muy fuerte en los adventistas. Entonces Jesucristo está ahorita en el cielo fumigando para que no entren ratas, para que no entren cucarachas, preparando el lugar mientras los escogidos se van juntando. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros debemos interpretar siempre estas señales y las palabras proféticas siempre con la ayuda del Espíritu Santo y usando reglas de interpretación bíblicas correctas. Para empezar, Jesucristo en este momento no está limpiando nada. La Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios Padre y solo está esperando el momento en que digan: Jesucristo, es hora. Y se levanta de su trono para venir por usted y por mí. Nada más. No está limpiando. En el cielo no hay nada que limpiar. Ya su sangre perfecta lo hizo limpio todo. Ya no hay nada más que hacer. Adventismo y testigos de Jehová son sectas del cristianismo. Son sectas, son erróneos, son herejes. La segunda cosa que yo quiero que usted mire en este pasaje que acabamos de leer es que los discípulos pidieron una señal. Ellos pensaron que era un solo evento el que tenían que esperar. El Señor Jesucristo les mandó a decir: son señales. Yo puedo ver que podemos dividir las señales en dos grupos claros. Hay señales que van a suceder dentro de la iglesia y hay señales que van a suceder fuera de la iglesia. Jesucristo dijo: van a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿esas señales son adentro o afuera de la iglesia? Afuera de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que comprender desde esta perspectiva el grupo de señales que tenemos. Unas son dentro y otras son fuera de la iglesia. Lo tercero es que las señales no son cronológicas. No es que después de un evento viene otro y viene otro, no. Las señales son una encima de otra. Una viene antes de la otra, una viene después. No podemos decir: bueno, ahora viene la guerra número 1 y después viene la guerra número 2. No, la guerra 1, la 2, la 3, la 4 se pueden mezclar. Las señales vienen todas juntas. La Biblia narra los días antes de la venida de Cristo y lo compara con la mujer que está a punto de dar a luz. Miren qué buena analogía. A ver, hermanas que han sido mamás, un día antes del parto, un poquito de molestia, sí, va así, muy leves, normal. El bebé está moviendo, el bebé está ahí. De repente al día siguiente ya usted se siente como que incómoda. Conforme pasan las horas, los dolores van viniendo cada vez más fuertes, ¿sí o no? Y ya la mujer no sabe si sentarse, acostarse, pararse, tomar agua pura, ir a orinar. Y va con el médico y resulta que tiene 2 centímetros de dilatación. 2 centímetros de dilatación y tiene que llegar a 10. ¡Ah, Padre Santo! Todavía la ponen a caminar más a la pobre. Camine. Se pone a caminar, le van midiendo la dilatación y llega a 4. Cuando llega a 5, 6, ya la suben a la camilla, le colocan su suerito y ya la van a conducir. Los dolores van haciéndose a veces cada 10 minutos, cada 9, cada 8, cada 7.
Cuando la señora ha llegado a los 10 centímetros de dilatación, ya lista para expulsar al bebé, las contracciones son muy poderosas, muy fuertes, y vienen cada 30, cada 40 segundos. Eso hace inevitablemente que la mujer quiera pujar para expulsar al bebé. Así es como la Biblia describe los días previos a la segunda venida de Cristo. Días convulsivos, días donde una cosa va a suceder encima de otra. En pocas palabras, son días difíciles, días duros, días convulsivos, días en donde no se sabe qué hacer. De eso se trata, días difíciles. En el 70 después de Cristo, los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron la ciudad completa. Después de un asedio, habían rodeado Jerusalén durante varios días. Los romanos ingresaron a la ciudad, quemaron la ciudad. Cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, fue literal, sucedió en el año 70 después de Cristo. Y desde allí, mi amado hermano, empezó la cuenta regresiva para que el Señor regrese por nosotros. ¿Va conmigo? Bueno, entonces yo voy a hablarle de 3 señales que yo veo en Mateo 24, 3 señales que van a suceder dentro de la iglesia, para que usted abra los ojos y discierna el tiempo espiritual en el que nos estamos moviendo dentro de la iglesia. La primera, el engaño. Vamos a ir a Mateo 24, ahí mismo en verso 4. Verso 4. Qué bueno está esto, ustedes. Disfruté haciendo esta prédica. Espero que podamos leer la escritura y meditarla bien. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Todos estos versos están hablando de algo que es notorio: engaño. La palabra engañar ahí en la palabra griega es la palabra palao. Quiere decir perder de vista el camino. Engañar para hacer perder el camino. Yo voy para la ciudad capital y de repente hay un rótulo que dice desvío hacia Guatemala, pero yo nunca he recorrido ese camino, pero ahí dice desvío a Guatemala. Tengo una decisión: ¿me voy por el desvío o me voy por el camino? Más adelante, piscina y aguas gaseosas gratis para toda la familia. ¿Se va por el mismo camino o agarra el desvío? Por lo menos ya lo piensa. Aguas gaseosas, piscina gratis, Netflix incluido por 2 horas. Descansa en nuestro spa gratuito para toda la familia. Usted iba para Guatemala, pero ese desvío parece bonito. Palao en griego, eso quiere decir que van a poner en nosotros tales letreros o tales palabras que uno va a dudar si seguir por el verdadero camino o irse al extravío. Eso es palao, hacer perder el camino, extraviar, errar, perderse. Eso es palao. Ahora,
por favor, vean los versículos que leímos. Todos los versículos que leímos. Dice que el engaño va a venir desde los líderes hacia el pueblo. No sé si lo había visto, pero Jesús les está diciendo: ustedes pueblo, ustedes ovejas, cuídense, porque van a venir falsos cristos, falsos profetas que van a engañar. Satanás usará a quienes enseñan y predican al pueblo para engañar al pueblo. Ahora, usted y yo no vamos a ir detrás de un pastor que diga: yo soy el Cristo. A ver, levanten la mano, ¿cuántos harían eso? Nadie iría atrás de alguien, aunque han habido algunos cristos falsos por ahí, gente que los ha seguido, pero que un pastor se declare ser el Cristo, uno dice: wow, ahí ya estamos perdidos. El engaño debe de ser algo demasiado sutil, algo demasiado parecido a la verdad, para que usted como pueblo de Dios la reciba. Para terminar de ajustar, dice Jesús, la gente que los va a estar engañando va a ser capaz de hacer prodigios, señales, maravillas, sanidades, para poder aseverar que proceden de Dios. Y hay un pasaje en Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca, nunca, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, en todo momento, tanto en Mateo 24 como Mateo 7, dice Jesús que las señales y los milagros son en su nombre. Ahora, ojo, yo puedo haber sido ungido con dones de sanidad y poder sanar a la gente en el nombre de Jesús, porque el que tiene la autoridad es Jesús, aunque yo no esté viviendo una vida que a Jesús le agrada. ¿Quién tiene la autoridad? Ahora, ya le expliqué la palabra palau, ya le escribí que el engaño procede desde los líderes hacia el pueblo y que el engaño siempre va a ser sutil para que pase desapercibido. Quiero mostrarle algunos ejemplos de engaños en las iglesias del día de hoy. Sanidades falsas, gente que dice ser sanada y no fue sanada jamás. Promesas de prosperidad no cumplidas. ¿Sabe? Hace unos días vi un reportaje de una iglesia que en su aire acondicionado soltaba polvo amarillo, parecido al oro. Y en el momento clave el pastor daba como señal, y soltaban ese polvito y empezaba a caer por toda la congregación, polvo de oro, por la presencia de Dios. La risa santa. Yo no sé de dónde sacaron que la manifestación del Espíritu es la risa santa. No aparece un don de risa en la Biblia. Búsquelo y va a ver que no aparece la risa santa. Desmayarse en el Espíritu. Muros de poder. No sé qué día había un pastor, mírelo en YouTube, mire en Google, para eso sí tiene permiso, para que aprenda a discernir. Yo no le voy a hablar cuentos. Agarró su Biblia y la tiró. ¡Pah! Aquí hay un muro de poder. Trate de pasarlo, pues, trate de pasarlo. Y todos los que intentaban, y se caían al suelo. Y como que ataque epiléptico tuvieran. Se caían al suelo y ahí estaban temblando. Le dije, el engaño es sutil. Ahora tenemos en la iglesia pecados inconfesos, servir aquí en el altar en pecado. Ha escuchado pastores en adulterio, fornicación. Algunos líderes o mujeres que mandan a casa. O el hombre es un déspota que golpeando a la mujer, y la mujer tiene que andarse viendo cómo se echa maquillaje para aparentar que están bien en la casa. No sé, me voy a entender. Mano, la verdad es que estamos llenos de cosas que no agradan al Señor. Tenemos también algo muy de moda. Ya no se expone la Biblia desde los altares. Yo me paro aquí y le voy a hablar a usted de pensamientos bonitos, agradables, de superación. Usted todo lo puede, se va a levantar, siempre va a estar alto. Una vez escuché a un famoso comunicador: Cristo es el aire que respiramos, dijo. Se escucha poético, pero raya la herejía, porque Cristo no es un aire, Cristo es una persona. También en otra ocasión escuché a otro
Decir, Dios es la gran fuerza cósmica que vive dentro de ti y te puede hacer lograr grandes cosas. Mire el lenguaje, hermano, mire el lenguaje. Mire el lenguaje. El propósito del engaño lo dejó Cristo ahí, claro en su palabra. Engañar a los escogidos, engañarnos para que nadie de nosotros pueda llegar al cielo. Es fácil mantener entretenida a la gente el día de hoy, pero no es lo correcto. Ahora, Jesucristo nos dejó en su palabra escrito que el Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu los propósitos de Dios. Si algo usted no lo siente bien, mejor pregúntele al Espíritu qué es lo que está pasando. Si algo ven nosotros con el pastor Arnoldo que a usted no le parece, venga, platique, díganos. Por favor, si usted ve una predicación en YouTube, si usted ve algo que no le parece, venga, platíquelo y diga, hermano, ¿será cierto lo que el hermano dijo? Hay que hablar, hay que decir. Podemos solicitar explicaciones. El pueblo está para discernir todo lo que se predica, todo lo que se enseña. Y si alguno de nosotros como líderes nos enojamos porque el pueblo nos pide algún tipo de explicación, entonces sí estamos mal. ¿Estamos bien aquí? Entonces, la primera señal, ¿cuál es? El engaño. Y el engaño es sutil, es bajo de agua, es chiquito. No va a venir como yo soy el Cristo, no, pequeñito para que usted y yo ya no vayamos al cielo, sino al infierno. Segundo, la segunda señal, la apostasía. En el ejército le llamarían a esto deserción. Apostasía o deserción, es la segunda señal. Vaya ahí mismo a Mateo 24, verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No es normal, mi amado hermano, que los creyentes no deseen congregarse y servir en una comunidad de creyentes. No es normal. Pero ¿por qué vemos enfriamiento, apatía, acomodamiento en la iglesia del día de hoy? A nivel general, ¿por qué lo vemos? A causa del engaño. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. El engaño produce entonces enfriamiento. Y cuando hay enfriamiento ya no se persevera. Ya no se persevera. Entonces, mi amado hermano, lo que tenemos en la iglesia evangélica el día de hoy aquí en Guatemala, no puede ser que a nivel mundial, pero por lo menos en Guatemala, es que hemos abrazado tanto engaño o nos han engañado tantas veces que el amor se ha enfriado. La gran cantidad de falsos profetas, maestros que se han levantado en medio de la iglesia, la tanta maldad que nosotros hemos estado viendo en las congregaciones. ¿No ha visto usted maldad en las congregaciones? Hemos visto todo eso. Lo único que hace es decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Se supone que ahí me van a ayudar, pero ahí voy a salir con más problemas. Voy a salir más trastornado de lo que ya soy. El engaño hace que la gente se enfríe, que el amor se enfríe. Ahora, cuando Cristo dice aquí, el amor de muchos se va a enfriar, el amor acá es sinónimo de fervor, de entrega, de pasión por lo que se hace para Cristo. Cuando ya hemos decidido que me han engañado tantas veces y ahora ya no creo en el amor, ya no lo volvemos a intentar. Hace unos días, meses, un par de meses tal vez, platiqué con uno de los hermanos que tengo a mi cargo de ministerios y los cité para que fuéramos a tomar cafecito. Y lo primero que me pregunta es, dígame, ¿para qué soy bueno? Ya iba predispuesto a que yo le iba a pedir algo. Cálmese, le dije, tranquilo, solo quiero ver cómo está y que disfrutemos un cafecito. Lo predispuestos que estamos ya a que alguien venga y se nos acerque solo para decir, deme. La pérdida del amor siempre es gradual, siempre es gradual. Muchos de nosotros venimos de congregaciones donde estábamos decepcionados, desilusionados,
Y acá estamos tratando de hacer que ustedes se vuelvan a enamorar, tanto de la palabra como del servicio. Poco a poco se van a enamorar y algunos ya empezaron a decir, yo me meto en esto, yo me meto en aquello, yo empiezo aquí. Tratar de enamorarlos nuevamente de la palabra, pero en las otras congregaciones probablemente fue al revés. Lo desamoraron, lo desconectaron del amor a la palabra y por supuesto tarde o temprano el amor al servicio también se vino para abajo. ¿Para qué voy a servir en esa iglesia? No. Hemos estado escuchando personas que prefieren estar en su ministerio sirviendo que escuchar la palabra en la iglesia. Cuando no me toca servir, mejor me quedo en mi casa, desayunando tranquilo. ¿Cree usted que eso es normal, hermano? Voy a la iglesia solo cuando me toca servir. ¿Cree usted que eso es normal? No es normal, porque nosotros amamos a Cristo, amamos su palabra, amamos buscar a Dios. ¿O solo yo? Todos nosotros lo hacemos. Entonces no es normal. Cuando me toca estar sirviendo, ese día sí llego a la iglesia. Cuando no me toca servir, a ese día mejor me voy a otro lado y me paseo y toda la cuestión. Y no le estoy diciendo pues que a veces uno falte a la iglesia por X y motivo. No, aquí no somos religiosos en ese aspecto, pues, pero vamos al punto de medir nuestro amor a través de lo que nosotros hacemos para Cristo. El amor entonces, a causa del engaño, se enfría. Y una tercera señal, la leemos casi al final de Mateo 24. Verso 45, por favor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí termina Mateo 24. Esta tercera señal, la negligencia. La tercera señal es la negligencia. Encontré una definición de negligencia, se la comunico con gusto. La negligencia es la falta de cuidado o el descuido en el cumplimiento de las normas y obligaciones. Se considera negligente a quien actúa sin cuidado o hace menos de lo que se espera que debe hacer. Es faltar a lo que yo debo hacer. Esta señal entonces va hacia aquellos creyentes que descuidan su vida espiritual y por supuesto hacen un servicio, sirven a Dios, pero el servicio a Dios que están dando es un servicio de baja calidad, Usted sabe que puede dar más, pero no lo da, primero, porque ya fue engañado. Segundo, porque su amor está bajo. Entonces la conclusión lógica es negligencia. Me voy a meter, pero así despacito, porque no vaya a ser que también aquí en Transformado me engañen y de repente cuando yo sienta me hacen esto, me hacen aquí. ¿Me voy a entender? ¿Ya? El engaño produce enfriamiento del amor y todo esto nos lleva a ser negligentes. Ahora, una de las características entonces de la generación que va a recibir al Señor es que va a ser una generación negligente, aquella generación que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Ahora, Jesús dijo, golpea a sus consiervos, come y bebe con borrachos. Golpear a los consiervos es un mal servicio. Beber y comer con borrachos es descuidar la vida espiritual, porque alguien que come y bebe con borrachos es decir que ya se volvió borracho igual que ellos. Entonces, es una persona que vive espiritualmente como que fuera muerta, una persona que ya vive en pecado, pero que está sirviendo y está sirviendo de manera errónea. ¿Ya? Una señal más de la generación que va a esperar al Mesías es una generación que va a estar sirviendo en los altares, pero viviendo en completo desorden y pecado. Ahora le pregunto, ¿esa es la iglesia
que estamos viendo en nuestros días? Ahora, otra pregunta. Si esa es afirmativa, la otra pregunta sería, entonces, ¿cuán cerca cree usted que está nuestro Señor? Entonces, aquí hay una exhortación para cada uno de nosotros. ¿Está cuidando su vida espiritual? ¿Se está alejando cada día más del pecado? ¿Estamos abrazando el pecado personal? ¿Estamos abrazando el pecado en nuestra familia, en nuestra casa? ¿O lo estamos alejando? La segunda exhortación entonces es, ¿estoy sirviendo a Cristo como Cristo debería ser servido? Entonces, mi amado hermano, ¿cuántos esperan a Cristo? Pues que lo espere espiritualmente caliente, así fervoroso, y que lo espere en su vida ministerial fervoroso, caliente, metido. Usted no está haciendo cualquiera de estas dos cosas, entonces tenga cuidado.